Bienvenidos a esta segunda clase o segunda emisión, segundo programa del 2023 y también segunda parte de este tema que es el calzado del Evangelio, que corresponde a nuestra decimosexta emisión o decimosexto programa acerca de la armadura de Dios. No podemos ser ignorantes acerca de la realidad de la lucha espiritual en la que nos encontramos. Una lucha que tiene un rasgo espiritual, muchas veces intelectual, emocional, social, uh, que implica pues todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Bueno, pues hoy continuamos, tenemos en nuestras, ya lo estáis viendo en vuestras pantallas, aprovechamos para darle también juntamente con vosotros la bienvenida a este nuevo programa. Por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho, eso nos ayuda mucho. Dale like al vídeo, compártelo con tus amigos, con tus contactos. Y como decía, pues saludamos también, estamos hoy con la presencia ya habitual y que es muy buena y es una bendición de Manuel Montoya. Manuel, buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues mira, muy contento de volver a estar en este tiempo que compartimos y de poder dirigirme a todos nuestros hermanos y amigos y felicitarles el año, ¿no? El 2023 que ya estamos en él Claro. metidos y bueno, pues no he tenido oportunidad, así que felicidades a todos, feliz año a todos. Gracias, gracias. Igualmente, igualmente para todos, aunque ya estamos en prácticamente la tercera semana. Pero continuamos, volvemos a esta segunda parte. Dentro de todo el equipamiento que Dios nos ha dado para pelear la buena batalla, dentro de todas estas partes de la armadura con la que Dios nos ha dotado, encontrábamos una parte que cubre nuestros pies y es el calzado. Y concretamente Dios lo identifica con el Evangelio, con la predicación del Evangelio, con la responsabilidad de caminar en el Evangelio y también de llevar el Evangelio a todos aquellos que no le conocen. Eh, y dice que significa también este calzado del Evangelio de la paz. Fíjate, Manuel, leyendo Jeremías 8:15, nos dice que este versículo refleja muy bien el anhelo del ser humano, de todo Ajá. hombre, sea creyente y no creyente. Esto entra dentro de esta antropología, dentro de la naturaleza del ser humano con la que de la forma en la que Dios nos ha creado. Dice Jeremías 8:15, dice, esperábamos paz Ajá. pero no hubo bien. E identifica la paz, tener paz con algo bueno. Es de la misma manera que el sol alumbra en medio de la oscuridad y es bueno que haya luz. La paz obviamente es una virtud. La paz es una bondad, es un bien en sí mismo. Ujú. Eh, de hecho, es algo que Jesús se encarga de dejar en Juan 14:27, cuando, recordemos, ¿no? El Evangelio de Juan, a partir del 13, 14, 15, 16, 17, esa conversación ya muy íntima que tiene en la última cena, en el aposento alto con sus discípulos antes de ser aprehendido y crucificado. Dice en Juan 14:27, os voy a dejar una paz, pero una paz que es muy especial. De hecho, es mi propia paz, es lo que Jesús dijo. Mi paz os dejo, ¿de acuerdo? Os dejo esta paz que es la paz que yo tengo, la comparto ahora con vosotros. Y aquí entra la primera pregunta que te quiero hacer, porque muchas veces, Manuel, entendemos que la paz consiste en no tener problemas. Es decir, la paz consiste en una ausencia de dificultades. Y puede que sí, pero no sería un concepto completo de lo que verdaderamente la paz que Dios nos da es, ¿no? O en qué consiste verdaderamente la paz que Dios nos da. Así que la paz es mucho más que no tener algunos problemas. Consiste en un bienestar, en una felicidad, consiste en una serie de bendiciones. El hecho de estar reconciliados con Dios, estar en paz con Dios, constituye, de acuerdo a una serie constituye una bendición y es algo que Dios nos da. Estar en paz, repito, estar reconciliados con Dios. Así que la primera pregunta, Manuel, es, ¿qué podemos decir sobre la bendición de estar
en paz o estar reconciliados con Dios, ¿de acuerdo? Que es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que debería hacer todo ser humano es estar en paz con Dios, y eso es una bendición. Entonces, ¿en qué consiste esta bendición, ¿no? ¿Cómo podríamos, qué es lo que nos puedes decir? Bueno, pues la pregunta es muy buena y además absolutamente necesaria porque todo ser humano tiene necesidad de estar en paz con Dios. Todo ser humano, aunque no lo sepan o no lo entiendan o no lo quieran saber, todo ser humano tiene la necesidad de estar en paz con Dios. Así que para poder responder a esta pregunta, que por otro lado tendría una respuesta amplísima, podríamos hablar mucho acerca de esto, pero concretándola, vamos a ver 3 puntos con los Mm, que vamos a tratar de responder con claridad a esta pregunta que es tan importante para el ser humano. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de tener paz con Dios. Como digo, sí. esto es una necesidad que todo ser humano tiene. De igual Mm, modo que los actos abiertos de hostilidad entre naciones nos hacen ver el principio, perdón, de una guerra, pues igualmente, cuando nosotros vemos al hombre natural cometer pecados e iniquidad abiertamente y sin temor contra Dios, vemos que hay una necesidad de paz, ¿no? Vemos que hay ahí claro, algo que está mal, ¿no? Fíjate, aún los creyentes más maduros recuerdan su antigua vida antes de que la nueva les diera la gracia transformadora de tener esa paz con Dios, ¿no? De la cual estamos hablando. Lo podemos leer en Tito, capítulo 3 y versículo 3, que dice, sí. porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de pecar, dice, Ujú, y de deleites diversos. Es decir, en definitiva, éramos esclavos de Satanás y mm, estábamos dispuestos a luchar contra Dios y a ponernos del lado de su único enemigo. mm, Entonces, no hay parte ni capacidad del hombre inconverso que no se resista y luche contra Dios. Por mm, eso decimos que todo ser humano necesita tener paz con Dios, porque el ser humano, en todas sus capacidades, mm, cuando no conoce a Dios, se resiste y lucha contra Dios. Pablo, de hecho, dice al respecto en Romanos 8:7, perdón, dice que los designios de la carne claro, son enemistad contra Dios. claro. Así que si la guerra estalla en la mente, tampoco habrá paz en el fondo, ¿no? En el fondo del Claro. alma. Entonces, por naturaleza, la enemistad contra Dios la filosofía nos dice que está en las capacidades superiores del alma, que son la inteligencia y el libre albedrío. Y esto es lógico, es decir, la enemistad contra Dios nace en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad para pensar y nuestro Claro. libre albedrío. Mientras que las facultades inferiores del alma, que son las inclinaciones indiliberadas que nos impulsan, los impulsos que sentimos, solo buscan saciar su apetito Claro. sensual con la excitación que produce el pecado, mientras que las superiores, de las que hemos hablado antes, de la mente, se enfrentan más directamente contra Dios, oponiéndose a su soberanía. En definitiva, lo que queremos decir es que Ok. nuestro intelecto y en nuestro libre albedrío es donde se encuentra nuestra lucha contra Dios, nuestra Claro. rebelión contra Dios. Y es ahí donde el hombre necesita alcanzar esa paz. Y si no la alcanza en la mente, no la puede alcanzar en lo más profundo, que es el alma. Entonces necesitamos, en primer lugar, estar o encontrar esa paz con Dios. Claro. Y ver, como tú dices, tener esa comprensión y ese entendimiento. Tú hablabas de la mente, ¿no? Que el hombre pueda percibir, que el hombre pueda entender, el hombre sin Dios, ah, que podamos entender cuál es nuestra situación, tener esa comprensión y tener ese entendimiento de cuál es nuestra situación. Y creo que todos los que ahora conocemos al Señor y hemos tenido un encuentro con Él, cuando miramos atrás a cómo tú decías, a cómo era nuestra vida sin Él, recordamos, ¿no? Recordamos lo vacío que estábamos, recordamos la falta de paz que teníamos, recordamos también, decíamos, "Uf, es que como yo caminaba, ¿no? En esta carnalidad, en esta mundanalidad, ¿no? En mis propios deseos, haciendo mi propia voluntad, que al final Mira, A mí, todo a mí, esto... a mí en lo personal, Fernando, Ujú, debo confesarte y abrir mi corazón. Cuando yo a veces pienso en cómo era mi vida y puedo llegar incluso a recordar con nitidez
Ujú, ese vacío que sentía de parte de... pues fíjate, más que un vacío es un temor, es un miedo mm. a qué va a ser de ti. A una A- inseguridad, es una es una inseguridad, inseguridad. porque no estás en paz, Al estás grado de que, intranquilo. al grado de que, perdón, es que aún me queda la tosecilla del catarro, al grado de que cuando pienso en ello y lo recuerdo, me hace sentir mal. Aun Mm, sabiendo que yo ya soy salvo, que tengo a Cristo, que mm, ahora el Señor es mi Padre, que ahora pertenezco mm, al reino de Dios, pero esa sensación es tan mala y tan desagradable que aún produce malestar en mí cuando la recuerdo y me paro a pensar en ella. mm. A ese grado, ¿no? Es por lo que tú dices que debemos entender que Claro. necesitamos esa paz con Dios. Claro, y tener ese entendimiento y esa comprensión. Y es verdad, sin Cristo, luego lo veremos un poquito más adelante, pero estamos intranquilos, tenemos esa inseguridad, como tú decías, esa angustia. Nos has dicho, perdón, en este primer punto, que el hombre obviamente se ha levantado contra Dios, le ha dado la espalda, lo vemos muy bien reflejado en lo que ocurrió en el huerto del Edén con Adán y Eva, como se aliaron con el diablo, le dieron rienda suelta a sus propios deseos carnales y le dieron la espalda también a Dios, pues para hacer su propia voluntad y construir en definitiva su propio reino en los que el hombre engañado por el diablo creía que iba a ser su propio Dios, que iba a ser Dios, ¿de acuerdo? Y tú antes lo decías, y al final, desgraciadamente, en ese instante, el hombre se vendió y se entregó al pecado y se convirtió en un esclavo tanto del pecado como de las tinieblas y del diablo también, ¿no? Ahora, nos has dicho que es el hombre el que está enfrentado a Dios, pero también la Biblia dice que Dios, por un lado, es bueno y dentro de esa bondad está la justicia de Dios. Ujú. Y nos habla de un juicio de Dios, de que Dios para que sea bueno no puede decirle a los pecadores, ah, pues venga, no pasa nada. Y no puede ser un mal juez en el sentido de que esté viendo los crímenes y las infracciones que se están haciendo contra él mismo, contra Dios, contra lo que es bueno, la moral, incluso contra el prójimo, los unos contra los otros, y que a Dios le dé igual, ¿de acuerdo? Mire para otro lado, haga la vista gorda, como diciendo, aquí no pasa nada, porque si así fuera Dios, pues Dios sería malo, Dios sería un Claro, perverso y Dios sería un cómplice y le daría igual, ¿no? Todas estas cosas. claro. Entonces, hablando del juicio de Dios, no solamente el hombre se enfrenta a Dios, sino que Dios mismo tiene que juzgar estas cosas. ¿Qué es lo que nos puedes decir? Por eso es necesario reconciliarnos con Dios, ¿no? Claro, debemos entender que, fíjate, en toda puerta o área que el Mm, hombre habla, por donde el pecado puede entrar a su vida, se va a encontrar sí o sí con el juicio de Dios que sale a su encuentro, ¿no? claro. Porque toda facultad del alma y miembro del cuerpo, en realidad, cuando no se conoce al Señor y cuando se está en esa rebelión contra Dios, se utiliza como un arma impía contra Dios. Mm, Todos, hasta nuestra punta de la lengua, ¿no? mm, Reciben su parte del juicio divino claro, porque está se están afectada. rebelando contra Dios. Claro. Entonces, igual que el hombre está afectado en cuerpo, alma y espíritu por el pecado, también el juicio de Dios afecta a la totalidad del ser humano por causa de su pecado, por lo que estamos diciendo, porque en toda área que el ser humano abra puerta para el pecado, se va a encontrar con el juicio de Dios. Claro. Así que podemos decir que el juicio de Dios afecta a la totalidad del ser humano por causa de Mm, su pecado, porque el ser humano va a pecar en cuerpo, alma y espíritu. Y mm, esto quiere decir que lo es dentro y fuera, en el alma y en el cuerpo por claro. igual. En resumen, el desagrado del Señor con el pecador es tan claro, tan ardiente, que toda la creación lo comparte. Mm, Fíjate, incluso el pan que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos, contienen o están envenenados por ese juicio de Dios, ¿no? De forma que aun el hombre más sano, con el tiempo morirá. claro. Se va degradando y al final morirá. Pero fíjate, todas estas expresiones del juicio de Dios contra el pecado no se pueden comparar cuando nosotros miramos a lo que la Biblia, la palabra de Dios, el Señor nos ha revelado sobre el infierno. Solo en el infierno liberará Dios todo el poder que Él tiene como juez justo
porque allí será donde realmente castigará a los pecadores. mm, Segunda de Tesalonicenses 2:19 dice, los cuales sufrirán pena de mm. eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y excluidos de la gloria de su poder. Y ese será el verdadero castigo, el verdadero juicio, en toda su potencia, en toda su fuerza que Dios Mm. va a realizar contra los pecadores. Por eso necesitamos, en primer lugar, necesitamos buscar la paz con Dios. Claro, reconciliarnos, lo necesitamos, reconciliarnos con Dios. Y en medio de todo esto, no estamos diciendo que el hombre que no conoce al Señor, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que siente, es malo. No estamos diciendo eso, porque vemos, pensamos en nuestras propias vidas antes de conocer al Señor y ahora vemos que todos tenemos amigos, conocidos o familiares, seres queridos, gente cercana a nosotros que no conoce al Señor y vemos que muchas veces tiene un comportamiento correcto, moralmente adecuado, y vemos muchas bondades y vemos muchos gestos de amor, incluso de sacrificio, de entrega, de generosidad en gente que no conoce al Señor. No estamos diciendo que todo lo que el ser humano, repito, hace, piensa o siente es malo. No, lo que estamos diciendo es que no hay ninguna parte del ser humano que no se haya visto afectada por el pecado. Uh, y eso es lo que significa esa depravación total. Todas las áreas y todas las partes del ser humano han sido afectadas por ese pecado, por lo tanto necesitamos urgentemente reconciliarnos con Dios. Por eso estamos intranquilos y no tenemos paz hasta que no encontramos a Dios. Y por eso Dios tiene que juzgarnos. El ejemplo que se suele poner, que es muy bueno, es el siguiente, ¿no? Comentábamos antes de la grabación, Manuel y yo, cuando haces una limonada y utilizas 10 limones y 9 de ellos están bien, están sanos, pero uno está podrido, lo que ocurre ahí es que la totalidad de la limonada se ve afectada y esa limonada pues ya no es apta para ser consumida. Y no porque los 10 limones fueran malos, no, había 9 buenos, pero es que con tan solo uno que estaba mal, Claro. afecta al resto. Por eso la Biblia dice que infringir incluso uno de los mandamientos de Dios ya, ¡pum!, nos destituye de la presencia de Dios y ya estamos sujetos, ¿no?, a juicio. Por eso es tan importante, tenemos por ese lado esa necesidad, estamos intranquilos, pero tenemos esa necesidad, es que Dios, como cualquier hombre de justicia, cuanto más Dios, pues tiene que hacer esa justicia. Nos decías, creo, Manuel, que nos ibas a hablar de 3 aspectos de por qué es importante esta reconciliación. Hemos visto el primero, el Sí. segundo de ¿cuál sería? Bueno, en segundo lugar, debemos entender que la paz solo proviene de Dios por medio del Evangelio. Esa paz que necesita el hombre, esa paz que Mm, acalla esos temores, esas incertidumbres, esos vacíos de los que estábamos claro. hablando, solo puede venir de Dios y viene de Dios por medio del Evangelio. Mm, Entonces, el Evangelio podemos decir que es el corazón de Dios puesto por escrito y sus preciosas promesas son verdades celestiales traducidas al idioma humano de forma que las podamos entender. Y no solo que las podamos entender, sino que las podamos recibir, que las podamos vivir, que las podamos experimentar. Y en ellas vemos los propósitos de amor y misericordia acordados por el Padre, el Hijo y el mm, Espíritu Santo para que Jesús redimiera a la humanidad perdida. Estas promesas las podemos ver o las tenemos a la vista de nuestra fe para que las creamos, sabiendo que el Padre mm, autorizó a su Hijo a predicar claro. su paz y comprarla por medio de nada más y nada menos que su muerte en la cruz. Así Mm, que esa paz de la que nosotros podemos disfrutar ha tenido un precio y ese precio es la claro, muerte de Cristo en la cruz del Calvario. claro, claro, Sin esa muerte de Cristo no podríamos nosotros disfrutar ni acceder claro. a la paz de Dios, ¿vale? Mm, Finalmente, Dios envió al Espíritu Santo para sellar, para sellar estas promesas a todos los que crean en las credenciales de Jesús. Cuando mm, hablamos de las credenciales de Jesús, hablamos de esas obras milagrosas, confirmadoras, de ese testimonio bíblico, recibiéndole como Salvador, creyendo en Él con una fe no fingida. Todas esas son esas claro. credenciales de Jesús, ¿no? Así que el pecador está rodeado de un diluvio de juicio, sí que es cierto, sin esperanza ni ayuda, hasta que el Evangelio,
como Claro. paloma, trae la rama de olivo de la paz y le dice que la marea ha cambiado y que el torrente de ira volcado Amén. sobre él para su pecado ha caído sobre Cristo por causa de ese sacrificio en la cruz. Entonces, ya que éste hizo maldición por nosotros, Cristo hizo maldición por Ujú. nosotros, el abismo que estorbaba nuestro viaje hacia Dios se ha cubierto, se ha cerrado, Claro. y donde antes había mar, Él es el ahora puente, claro. vemos ese puente hecho de tierra seca, ese puente hecho por la cruz, por Mm. Cristo, y ese puente seguro, descrito como en Hebreos 10:20 como el camino vivo, ¿verdad? Allí se nos dice Claro. en Hebreos 10:20, por el cual todo pecador, todo creyente arrepentido puede cruzar sin temor. Y Jesús se ofrece a sí mismo como ese puente para cambiar el juicio de Dios por su amor y por su favor. Como nos dice Romanos 5:1, ¿no? Dice, Sí. justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por Bien. medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que este versículo de Romanos 5:1 casi resume muy bien el libro de Romanos. Bueno, el libro, Mm. por lo menos los primeros 8 capítulos del libro de Romanos. Luego sabemos del 9 al 11, dedicará un tiempo para hablar del plan de Dios o de Israel dentro del plan de Dios y luego ya a partir del 12 cuestiones más prácticas. Pero qué bonito este versículo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y es porque hemos sido justificados, reconciliados, como Efectivamente. bien decías, perdonados. Y hasta que no somos reconciliados, no podemos tener paz. Y es la consecuencia, ¿no? Tan hermosa de lo que nos ofrece el Evangelio. Todos aquellos hambrientos, sedientos, aquellos que van desanimados, como decíamos, ¿no? Con esa intranquilidad, esa angustia, esa aflicción, muchas veces emocional o psicológica, espiritual, lo más profundo de su ser, pues pueden encontrar esa paz, que es ese bienestar, no ausencia de problemas, sino esa bendición, ese bienestar, esa llenura, y es por medio de Jesús. Pues Sí, precioso, la verdad, este versículo, la verdad que sí, de lo que nos sí, ofrece, ¿no? Y trae Cristo. sí, yo creo que este versículo podríamos llamarlo el Evangelio Mm. sintetizado, ¿no? Al máximo, porque nos está hablando de lo que es el Evangelio. Pero fíjate, Pablo también reconoce que solo Cristo trae la vida y la inmortalidad Ujú. por medio del Evangelio, Claro. como dice segunda de Timoteo 1:10. Dice, por tanto, la paz de Dios, eh, podemos decir entonces, por tanto, que la paz de Dios no solo se describe como el camino vivo, sino como el Ujú. camino nuevo y vivo Claro. que Él nos abrió, que Cristo nos abrió a través del velo. Tan Mm. nuevo que el corazón humano no supo nada de Él hasta que el Evangelio se lo abrió. En Hebreos 10:20 dice, guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Mm. Ahora, fíjate, antes de completarse la paz entre Dios y el hombre, ambos deben ponerse de acuerdo en lo siguiente, y es que Dios perdona y el pecador acepta y abraza la paz según los términos de Dios. Ujú. Esto es muy importante que lo entendamos, según los términos de Dios. Yo no Claro. puedo decir que he recibido el perdón de Dios y que he aceptado a Cristo si luego no voy a continuar siguiendo sus términos. Esto es Claro, según claro, los claro, términos claro, de Dios, claro, ¿no? claro, claro. ¿Y cómo se logra esto? Es la pregunta. Bueno, pues el corazón humano tiene una enemistad tan arraigada contra Dios que hace falta una fuerza tal como para arrancar montañas, ¿no? Llevar piedras de un Ujú. lado a otro, a fin de arrancar el corazón de ese terreno en el que está, de ese terreno cenagoso del pecado en el Mm. que está firmado, ¿no? Y es el Evangelio predicado, esa es la herramienta poderosa de Dios para lograr esto. Eh, Pablo declaró, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Así que es el motor, ¿no? Que lleva victorioso al Espíritu Santo cuando entra en el corazón humano y que se le conoce como el ministerio del Espíritu en 2 Corintios 3:8, el Mm. cual renueva el corazón de la misma Precioso. manera que afirmó el mundo en el principio por su palabra hablada. El Evangelio es la única solución. Cuando el hombre y Dios llegan a un acuerdo y llegan al acuerdo de decir, no, yo tengo que seguir con tus términos, ese Evangelio, el Evangelio son esos términos Mm. en los cuales nosotros nos tenemos que afirmar para poder recibir esa paz de Dios.
Y es precioso porque en este punto lo que nos estás arrojando y poniendo sobre la mesa es que si en el primero nos decías que el hombre tiene una necesidad, tanto interna, por supuesto, y externa en cuanto al juicio de Dios, de cuanto antes ponerse a cuentas con Dios y reconciliarse, aquí ahora nos estás diciendo que el Evangelio, esa paz, trae una transformación, que es un camino vivo, nuevo, y que proporciona también un corazón nuevo. Recordamos mucho, ¿no?, lo que nos decía o Dios decía a través del profeta Ezequiel, ¿no?, que os daré un corazón nuevo, no de piedra, sino de carne. Y habla de esa transformación. Entonces, esta bendición es lo que hablábamos. La paz de Dios, la reconciliación trae un nuevo ser, somos nueva creación, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y Efectivamente. proporciona esta transformación, ¿no?, esta nueva vida. Eh, bueno, en Romanos 12 la palabra que Pablo utilizará es transformación, que es metamorfo, que es morfes, forma, meta, más allá de simplemente un cambio formal, de apariencia o de imagen, es un cambio de naturaleza, de ser profundo, ¿de acuerdo? Es un cambio que no es algo estético, no es un maquillaje, no es pintar, ¿de acuerdo?, a algo superficialmente. Así que bueno, pues es precioso lo que nos estás diciendo y nos quedaba, este sería el segundo punto Sí. que nos has arrojado acerca de lo que Dios provoca y hace en el corazón del hombre al traer esa paz. Y el tercer punto, ¿cuál sería, Manuel? Bueno, pues aun cuando ya hemos dado una pequeña pincelada sobre este tercer Mm, punto, pero bueno, en tercer lugar debemos preguntarnos, para poder recibir esa paz de Dios, ¿por qué Dios efectúa la paz mediante el Evangelio? mm, Bueno, Dios ha decidido reconciliar consigo mismo a los pecadores por medio de Cristo, como podemos ver en Colosenses 1:20 al 22. Podemos decir con toda reverencia, para con la majestad celestial de Dios, mm, que, que Dios no podía encontrar mejor forma de exaltar su nombre glorioso y de comprar la paz del pecador que reconciliándolo consigo mismo por medio de Cristo, nuestro precioso pacificador. mm, Fíjate, este intercambio misterioso, porque es un misterio, al final no podemos entenderlo en su totalidad, tiene en sí mismo la capacidad de resolver todas las dificultades que entraña la enemistad entre el hombre y Dios. Dios se propuso atraer a sí mismo a los pecadores. mm, Entonces, podríamos decir que es una primera razón de por qué el hombre necesita el Evangelio o por qué Dios usa el Evangelio para darle mm. paz al hombre, ¿no? Otra Claro. razón de por qué Dios efectúa la paz mediante el Evangelio es que Dios compró nuestra paz por medio de Cristo para proteger a los creyentes del orgullo. Y esto tenemos que explicarlo bien, ¿no? Mm, Porque el orgullo es la piedra que hizo tropezar al hombre y que hizo tropezar a los ángeles. mm, Y para que el hombre se volviera a levantar, Dios tuvo que apartar esa piedra y tuvo y depuso el arma con el que se herían sus hijos. Tenía que apartar, tenía que eliminar esa arma, que es el orgullo, mm. con el que se herían sus hijos. Entonces, Y la cruz, perdón, Manuel, y la cruz es justamente eso. El mensaje del Evangelio es justamente eso. El mensaje de la fe es justamente eso. No hay nada lo suficientemente bueno que nosotros podamos hacer para ser salvos. Necesitamos ser salvados, ser rescatados, damos ser un Salvador. transformados. Entonces, el Evangelio, claro, humilla el orgullo, lo quebranta, pero una vez que ha sido quebrantado el orgullo, somos exaltados y somos Sí, sí, levantados, sí. como bien estamos diciendo, ¿no? Fíjate, nos podríamos preguntar, Mm, conforme a esto que estamos diciendo, ¿cómo puede ser que el hombre tenga orgullo, ¿no? Si el orgullo, si tú te paras a pensar, ¿no? mm, El orgullo es una raíz que proviene de la imaginación y la fantasía del ser humano. Es decir, el ujú, orgullo es cuando tú te crees algo que no eres realmente. Cuando ujú, tú piensas de ti más allá de lo que debes pensar, cuando tú estableces una mayor estatura en ti mismo de la que tienes, es algo imaginario, es algo que es una fantasía en realidad. Es decir, el orgullo se produce cuando uno imagina o fantasea de algo que en ujú. realidad no es verdad. Y sin Claro. embargo se desarrolla
como un hongo o como el musgo entre las piedras, donde no tiene, fíjate, donde no puede alcanzar, o sea, el orgullo no necesita tener una gran profundidad, no, es Ujú. como el musgo, donde hay poca o ninguna tierra, allí se fija, ¿no? Y fija su raíz. Claro, Entonces, Dios escogió darnos este tesoro de reconciliación, precisamente como tú decías, para humillarnos, ¿no? claro. Para que se doblegara nuestra soberbia y para que Él pudiera ser exaltado en el día de nuestra salvación. En Juan 6:33 se nos dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mm, Entonces, y por último, Dios decidió efectuar la paz con el hombre mediante el Evangelio porque la reconciliación de Dios con los pecadores apunta a una unión más perfecta que la que tuvo Adán con el hombre. Fíjate, Dios no habría permitido que su primera obra se deteriorara tanto con el pecado de no haber planeado edificar algo más magnífico sobre sus ruinas. Igual que Adán fue el patrón para toda su simiente, lo que él era, mm. deben de ser ellos, su simiente, de haber permanecido inocente. Cristo ahora es el patrón para la suya de esa gloria Buenísimo. con los que se revestirá, ¿no? Entonces encontramos Primera de Juan 3:2 que dice, amados, ahora somos hijos de Dios, seguimos el patrón de Dios y Mm, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él claro. es. Entonces nuestro cuerpo terrestre será semejante al cuerpo de la gloria suya, dice Filipenses 3:21, y nuestra alma se parecerá a su alma gloriosa. Mientras tanto, mientras llega esa Mm, unión perfecta y se produce, sí debemos entender que la condición de un pecado reconciliado con Cristo sobrepasa la condición de Adán por la unión y la comunión con claro. Dios que el redimido tiene ahora por medio de Cristo, por medio de ese sacrificio de Cristo. Pues, y es igual, este tercer punto es precioso y es extraordinario porque fijaros esta triple bendición de la que Manuel nos ha hablado. Por un lado, la bendición de salir de esa necesidad y de ese juicio. La bendición, en segundo lugar, de ser transformados. Un nuevo horizonte, un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva vida. Y ahora esa nueva vida y ese nuevo amanecer no es sin patrón, sino tenemos a Cristo como nuestro modelo, como nuestra referencia. Vamos creciendo en Él. Estamos siendo transformados a su imagen y semejanza. Maravillosa, Manuel, la triple bendición que nos presenta o que nos has presentado de lo que significa estar reconciliados con Dios, ¿no? Siguiendo avanzando y ya llegando casi, no a la recta final, pero ya al último tercio de este estudio, ahondando en por qué necesitamos buscar la paz de Dios, tendríamos que considerar, ¿verdad?, quién nos ofrece la paz, tendríamos que considerar cómo sería nuestra esperanza de vida o cómo esperaríamos vivir, ¿no?, sin un don así. Entonces, vamos a seguir ahondando, no solamente en la bendición, de esta triple bendición, sino ahondando de por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir buscando como prioridad número uno para todo hombre, ¿no? Es decir, lo que siempre solemos decir, Manuel, nadie debería nacer y morir sin haber cumplido el propósito más importante de su vida, que es conocer a Dios, ¿no? Entonces, y ese conocer a Dios pasa por reconciliarse con Dios y estar en paz con Dios. Así que vamos a ahondar en todo esto, si te parece bien. Muy bien, pues mira, en primer lugar tenemos que considerar quién ofrece la paz, Mm, ¿verdad? Esto es importante, ya hemos también hablado un poco sobre esto antes, pero ahora ahondamos un poco más. ¿Quién ofrece la paz? Pues el Dios Santo, es el único que puede ofrecer esa paz. claro. Y surge una pregunta cuando nos encontramos con esta realidad, con esta verdad. ¿Cómo esperas vivir si rechazas el don de la salvación, el don de la paz que Cristo te está ofreciendo? Claro. Entonces, fíjate, si el vecino más pobre del pueblo viniera a tu casa para hacer las paces después de ofenderte, ¿no, no Ujú. te, no te redargulliría tu conciencia si le dieras la espalda a ese Sí, hombre? totalmente, totalmente. Entonces, ¿cómo mirarás a Dios y a tu conciencia de frente
si rechazas la paz que Él te está Ah, ofreciendo. muy bueno, ¿eh? Entonces, Muy bueno. tiene un poder absoluto y perfecto sobre tu vida. Su ofrecimiento de paz no lo hace por estar, fíjate, no lo hace por estar en desventaja. No es que Dios, no es como en una batalla donde uno sabe que ya va a perder y entonces dice, bueno, pues voy a tratar de buscar un acuerdo de paz con mi enemigo para que no acabe conmigo. No, 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 el ofrecimiento de paz que Dios nos hace no es por estar en desventaja. Él trae esta paz, aun cuando su juicio podría habernos ya encadenado en tiniebla Mm, entre todos los perdidos, ¿no? Eso en primer lugar. Entonces, eh, tenemos que considerar que es este Dios Santo quien ofrece la paz, que no podemos decirle no cuando nos está claro. ofreciendo esa paz y que Él no lo hace en desventaja. Él no nos viene a traer esa paz en desventaja porque sea algo ventajoso para Él, sino No, no, todo no, todo lo contrario. es No lo ventajoso hace, para nosotros. claro, eso es, no lo hace, uno, no lo hace por necesidad, Ajá. como si le faltara algo a él. No lo hace por obligación, como si algo alguien le estuviera obligando. Lo hace por pura gracia, porque el ejemplo que has puesto, que me ha encantado muchísimo, dice, oye, el vecino que, no sé, te ha hecho una, te ha hecho alguna historia, ¿no? Alguna movida, como decimos aquí en España. ¿Eh? Ha hecho algo que te ha ofendido, que te faltó al respeto. Oye, si el vecino viene siendo él el verdugo, siendo él el causante, viene a pedirte perdón y tú dices, oye, ¿cómo no lo voy a perdonar si se está humillando? Pero Claro. en este caso, no ha sido Dios el que ha causado el pecado ni el que ha cometido pecado, sino Ujú. hemos sido nosotros. Y aún así es Dios el que viene, venga, te voy a dar una segunda oportunidad y te ofrezco que puedas volver a tener paz conmigo. Eso es pura gracia, porque el que tendría que venir Absolutamente. corriendo, corriendo, corriendo es el hombre que ha sido el causante del pecado y el que ha Pecado. ofendido a Dios. Pero aún Claro. así, como el hombre no lo hace, Dios dando la milla extra, esa gracia, esa misericordia, por pura gracia, siendo él santo, dice, venga, te ofrezco la paz. Entonces es tremendo, es tremendo. Efectivamente. Y fíjate, y en segundo lugar, también debemos considerar cómo nos ofrece Dios la paz. Y para ello vamos a ver el punto A y el punto B de cómo Dios nos ofrece la paz. Mm, Primero, Él la ofrece sinceramente. ok, Eh, qué Podemos bueno. consolarnos, ¿no? Porque sabemos que Él es el Dios de verdad, que te ofrece la paz Wow. sin fraude ni traición. No es que Dios te venga a ofrecer la paz. Mira, yo te voy a ofrecer mi paz, pero a cambio de esto, a cambio de lo otro, o si No, tú... No, no, Él la ofrece de verdad, Él la ofrece sin fraude qué ni bueno, Manuel. traición de ningún tipo, ¿no? Nunca ha derramado sangre en nombre de la paz, ni entregado a nadie la espada de su ira después de concederle dicha paz. De Mm, hecho, primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, mm, para perdonar. Entonces, las promesas de Dios no son sí y no, como las del diablo que las dispone para aprovecharse de todas maneras, ¿no? El corazón de Dios se ve como un cristal que en estas promesas, en que se dice que todas sus promesas son sí y amén en Cristo. Eso está escrito en 2 Corintios 1:20. Y el segundo punto, bueno, pues Él la ofrece, esa paz la ofrece con afecto, ¿no? No solamente la ofrece de verdad, sin mm, fraude ni traición, sino que la ofrece con afecto, la ofrece con amor, ¿no? Porque el mm. corazón de Dios está absorto Qué bueno. con las formas tiernas de mostrar misericordia a los pecadores. Y esta compasión se revela de tres maneras. Una, en su forma de reconciliar a los pecadores consigo mismo, que es muriendo en la cruz. Dos, en la temprana revelación de la salvación a los hijos de los hombres. Y tres, en la ordenanza del ministerio evangélico. Así que Guau, ahí vemos de una forma muy clara eh, precioso. acerca de estos dos puntos, ¿no? De cómo Mm. Dios da esa paz. Bueno, me encanta lo que acabas de decir, ¿no? Cómo Dios ofrece esta paz. Me encanta, de una manera sincera, o sea, en Él no hay engaño. Te puedes fiar de Dios, ¿de acuerdo? Va a ser fiel. Y Efectivamente. dos, lo hace de corazón, lo hace porque Él quiere.
porque por el puro afecto de su voluntad, y su voluntad es buena y es bondadosa y es amorosa, ¿no? La última pregunta, ahora sí ya entramos en la recta final, los últimos minutos. Nos has hablado del carácter y la naturaleza santa, verdadera y amorosa de Dios al ofrecernos su paz. Eh, ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Es decir, eh, vemos que cuando la Biblia, haciendo eco del Evangelio, por ejemplo, en Lucas 15, ¿no? Cuando Jesús habla de las tres parábolas, de la moneda, de la oveja y del hijo, vemos siempre un patrón común, un denominador común, que es que cada vez que la moneda, la oveja o el hijo fueron encontrados, el padre o la persona, el pastor o la mujer que andaba detrás de la moneda buscándola, se llenaban de gozo. Y Jesús decía, hay un gozo y hay una alegría cada vez que un pecador, cada vez que alguien que no conoce al Señor, se vuelve a Él y se reconcilia. ¿Qué nos puedes decir de estas consecuencias, ¿no? Me atrevería incluso a decir para bien o para mal, ¿no? De volvernos al Señor. Bueno, pues en cuanto al gozo que Dios expresa cuando los pecadores aceptan su paz, porque Mm, esto es lo que produce en Dios. O sea, cuando nosotros aceptamos su paz, lo que produce esto es un profundo gozo en el corazón de Dios. Entonces, fíjate, el gozo es el mayor testimonio de nuestra paz. mm, El amor es para el gozo como la leña para el fuego. Si el amor solo reúne algunas pequeñas astillas, que son esos pequeños deseos del corazón, pues la llama del gozo no se encenderá mucho, no prenderá mucho y no calentará mucho. Pero puesto que Dios se goza tanto en perdonar a los pecadores, su afecto también es grande en su ofrecimiento de paz. De mm, hecho, el motivo por que Dios perdona a los impíos es que se deleita en la misericordia. mm, Dice Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Es tremendo este versículo. mm, Ahí dice que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. mm, Dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. mm, Pues vemos que Dios se deleita en esa misericordia y por mm. eso es que el Señor se goza cuando nosotros recibimos su perdón. Pero hay un segundo asunto, y ese segundo asunto es eh, que debemos considerar lo que ocurre cuando rechazamos la paz de Mm, Dios, de lo que ya hemos hablado un poquito antes, ¿no? claro. Entonces, podemos decir exactamente qué es lo que hacemos cuando rechazamos la paz. Cualquiera que rechaza el perdón de Dios, o bien está negando que ha hecho mal, Claro, él mismo, o claro. peor aún, está defendiendo ese mal que ha hecho. Wow. Los dos. Así que tus acciones dicen, cuando tú rechazas esa paz, ese perdón de Dios, esas acciones dicen que no quieres ser amigo de Dios. Y en Claro. términos prácticos, que pretendes seguir con tu guerra contra Dios. Además, estarías despreciando a Dios mismo, como si Mm, su amor y su ira fueran tan triviales que no pudieran inclinar la balanza de tus pensamientos ni hacia la confianza ni hacia el temor. claro. En resumen y para terminar, que consientes, pues, si tú rechazas ese perdón y esa paz de Dios, lo que estás diciendo es que consientes en tu propia condenación y que decides lanzarte al infierno por Claro. toda la eternidad. Claro, y en lugar de lanzarte a ti mismo, a los brazos de Dios para estar en paz con Dios y tener ese gozo por la eternidad, desgraciadamente te lanzas a tu propia condenación, basado obviamente en el juicio de Dios, conforme Sí, a los hechos de cada uno de nosotros. Entonces, si en lugar de lanzarnos a los brazos de Dios para tener paz, pues, lo hacemos lo contrario, pues lo que vamos a tener, desgraciadamente, es una agonía, una aflicción y un tormento eterno. Manuel, me ha encantado. Ahora sí, punto gracias. final. Gracias por habernos hablado de esta triple bendición que significa estar reconciliados con Dios. Gracias por habernos hablado
de la necesidad que tenemos de buscar a Dios en base a la naturaleza de lo que Dios es y de lo que hace en nosotros esta paz. Y gracias por este consuelo del gozo eterno que tendremos y esta Amén. advertencia solemne que también la Biblia nos lanza de que tenemos que ser responsables, para bien o para mal, de nuestras acciones. Amén. Amén. Gracias, Manuel. Nos despedimos, por favor, de todos nuestra audiencia. Deja tus comentarios, suscríbete de nuevo, como decíamos al principio del canal, si no lo has hecho, dale like también al vídeo, compártelo con tus contactos y volvemos en 7 días, volvemos la semana que viene con la tercera parte del calzado del Evangelio de la Paz. Que el Señor os bendiga. Nos despedimos Oscuro Santo para todos. y nos vemos la semana que viene. Bye.